¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El colon irritable, cuya denominación más exacta es síndrome del intestino irritable, SII, se engloba dentro de un grupo de patologías que son los trastornos funcionales digestivos. Se define por la presencia de dolor abdominal recidivante, con periodos sintomáticos y otros sin síntomas, asociado a alteraciones en el ritmo intestinal ocurriendo periodos de diarrea, estreñimiento o ambos, pudiendo asociarse a hinchazón y distensión abdominal, en ausencia de enfermedad orgánica, infecciosa, metabólica o neurológica que afecte al aparato digestivo, informa Antonio M. Moreno García, portavoz de la Fundación Española de Aparato Digestivo, FEAD. También se ha denominado colitis nerviosa, colitis espástica o colon espástico. Todas estas denominaciones se consideran hoy erróneas e incompletas. Causas. Hasta hoy, no se conoce ningún mecanismo único que explique por qué los pacientes con colon irritable sufren estos síntomas de forma crónica y recidivante. Desde un punto de vista general, lo más aceptado y demostrado es que existen alteraciones de la motilidad o de la sensibilidad digestiva, influenciadas por factores psicológicos. Cada vez se está implicando más al eje barrera intestinal microbiota, es decir, la flora intestinal. Esta parece tener un papel muy importante sobre activación del sistema inmune a nivel de las paredes intestinales, que podría condicionar esta patología, según Moreno García. Además, se han propuesto otras diferentes alteraciones que también podrían influir en esta enfermedad: gastroenteritis, intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales y factores genéticos. Algunos expertos apuntan que puede estar relacionado con el estrés laboral, familiar o económico. Síntomas. Los síntomas digestivos propios son el dolor y la distensión abdominales, y la alteración del ritmo intestinal. El dolor abdominal suele ser difuso o localizado en hemiabdomen inferior, habitualmente no irradiado, de tipo cólico, opresivo o punzante, en general leve o de moderada intensidad, con una duración inferior a las 2 horas, que alivia tras la defecación y que suele respetar el sueño. El inicio o la presencia del dolor abdominal se asocia habitualmente con deseos de defecar o con cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones y frecuentemente, el paciente relaciona su comienzo con la ingesta de algún alimento. Las alteraciones del ritmo intestinal pueden manifestarse con predominio del estreñimiento o de la diarrea, o de forma alterna diarrea-estreñimiento. La distensión abdominal y el meteorismo se desarrollan progresivamente a lo largo del día y son referidas como exceso de gases. Son frecuentes la saciedad precoz tras la ingesta, las náuseas, los vómitos y el ardor torácico, pirosis. Otros síntomas son la sensación de evacuación incompleta y la presencia de moco en las deposiciones. Suele manifestarse con recaídas sin que exista una enfermedad orgánica de base que lo explique, añade Susana Jiménez Contreras, especialista de la Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD. Suele manifestarse con recaídas sin que exista una enfermedad orgánica de base que lo explique, añade Susana Jiménez Contreras, especialista de la Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD. Prevención. Una alimentación adecuada puede ayudar a prevenir futuros problemas de colon irritable. Se aconseja que las comidas sean pobres en grasas y ricas en proteínas y fibras. Un buen ejemplo para cumplir estas recomendaciones sería seguir el patrón alimentario de la dieta mediterránea. Hay alimentos que además pueden provocar una mayor cantidad de gases como la col, las legumbres, los frutos secos o las bebidas alcohólicas, que estos pacientes deben evitar para paliar dolores o molestias. Las recomendaciones generales añaden que es muy importante evitar el alcohol, el tabaco, los fritos y las comidas abundantes. Además, Jiménez apunta que es imprescindible adoptar una dieta adecuada, aunque esta deberá ser personalizada para cada paciente. Si deben hacerse restricciones dietéticas, lactosa, fructosa, gluten, FODMAP o no, deberá individualizarse. Por otro lado, evitar situaciones que generen estrés o ansiedad también puede ayudar a evitar una irritación. Así, intentar llevar una vida tranquila, en la medida de lo posible, siempre acompañada de unos hábitos saludables, horarios de las comidas adecuados, realizar 4 a 5 comidas diarias de moderada cuantía, ejercicio físico regular. También puede ayudar a los pacientes con síndrome de colon irritable. Jiménez aconseja también evitar los fritos como una vía para reducir o eliminar las digestiones pesadas. Evitar los fritos como una vía para reducir o eliminar las digestiones pesadas. Las bebidas gaseosas aumentan la distensión abdominal. Las bebidas gaseosas aumentan la distensión abdominal. Los productos edulcorados ricos en fructosa pueden aumentar la distensión abdominal y puede disminuir la consistencia de las deposiciones o incluso producir diarrea.
Los productos edulcorados ricos en fructosa pueden aumentar la distensión abdominal y puede disminuir la consistencia de las deposiciones o incluso producir diarrea. El agua también puede ayudar a reducir la irritación si se bebe entre 1,5 litros y 2 litros al día, ya que además previene el estreñimiento y facilita el movimiento del bolo alimenticio. Se recomienda también intentar comer todos los días a la misma hora, así como regularizar las horas de deposiciones preferiblemente después del desayuno, según indica la Clínica de la Universidad de Navarra. Hacer ejercicio de forma regular también es recomendable, al producir una mejora de la movilidad intestinal. En pacientes con estreñimiento, la actividad física puede ayudar a contrarrestarlo. Tipos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en una minuciosa historia clínica junto a una completa exploración física, las cuales nos orientarán hacia la posibilidad de tratarse de un colon irritable. Entonces, para completar el diagnóstico de sospecha, deberemos realizar diversas pruebas complementarias que nos descarten la existencia de patología orgánica, diagnóstico por exclusión. Entre estas pruebas complementarias podemos incluir análisis generales y específicos de sangre, orina y heces, estudios radiológicos de abdomen con y sin contraste, ecografía abdominal y sigmoidoscopia o colonoscopia. Dependiendo de los síntomas y de la edad del paciente, determinaremos en cada caso las pruebas más adecuadas para llegar al diagnóstico. Tratamientos. Es preciso proporcionar al paciente una información adecuada y comprensible sobre las características de su enfermedad, especialmente de su cronicidad y del pronóstico benigno de la misma. Establecer una buena relación paciente-médico favorecerá la evolución y disminuirá el número de consultas. No hay que minusvalorar las molestias del enfermo, ya que sus síntomas son reales. Una vez que el paciente haya entendido su patología y haya podido resolver todas sus dudas, se pueden iniciar diversos tratamientos dependiendo de la naturaleza e intensidad de los síntomas. Las posibilidades actualmente disponibles incluyen: medidas higiénico-dietéticas, evitar temporalmente aquellos alimentos y bebidas que desencadenen o empeoren sus síntomas, tóxicos como el tabaco, estimulantes como el alcohol y el café, los que produzcan gases en exceso, etc. Aconsejar la realización de ejercicio físico adecuado a su edad y evitar el sedentarismo. Si predomina el estreñimiento, habrá que aconsejar el aumento en la ingesta de fibra, frutas, verduras, cereales, ensaladas, etc. En este sentido, la dieta mediterránea puede ser un patrón de referencia. Fármacos. Solo cuando la intensidad de los síntomas así lo aconseje, se puede recurrir a la toma de medicamentos dirigidos a controlar el síntoma predominante y durante un periodo limitado de tiempo. Pueden ser inhibidores de los espasmos, espasmolíticos, estimulantes de la motilidad, procinéticos, antidiarreicos, laxantes, antidepresivos y ansiolíticos. Según Moreno García, existen muchos medicamentos que se pueden emplear en monoterapia o combinándolos según los síntomas predominantes. Fibra. Existen diversos tipos de fibra: la soluble, hispagula, psyllium, y la insoluble, salvado de trigo. En varios estudios, se valoraba los efectos de las distintas fibras en el síndrome de intestino irritable, apreciando que la fibra soluble mejoraba la sintomatología, excepto la distensión y el dolor abdominal. La fibra insoluble no demostró una mejoría significativa. Laxantes. Se utilizan en los casos con predominio de estreñimiento. Antidiarreicos. Son fármacos que se emplean en los casos que predomina la diarrea. Dentro de este grupo tenemos la loperamida, la codeína y las resinas de intercambio iónico. Espasmolíticos. Son fármacos que actúan sobre la fibra muscular lisa del tubo digestivo, inhibiendo su motilidad. Suelen mejorar el dolor abdominal en un alto porcentaje de pacientes. Agonistas de los receptores de serotonina 5-HT4. Estos medicamentos estimulan la motilidad intestinal y reducen la sensibilidad visceral, por lo tanto mejoran el tránsito intestinal y mejoran el dolor. Estarían indicados en casos de estreñimiento que no responde a otras medidas. Actualmente, tenemos comercializada la prucaloprida, que se emplea en casos seleccionados. Linaclotida, es un péptido que se une a los receptores de guanilato ciclasa C del intestino. Esto provoca una reducción de la sensibilidad intestinal, reduciendo el dolor abdominal y aumentando la cantidad de líquido que se produce a nivel intestinal y bloqueando su absorción, con lo que mejora el tránsito intestinal. Se usa en los casos con estreñimiento moderado o grave sin respuesta a tratamiento previos. Tiene muy buen perfil de seguridad, siendo muy seguro. Antidepresivos. Se han usado no para regular el estado de ánimo, sino por su mecanismo de acción a nivel intestinal. Existen dos grupos: los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, y los ISRS, más modernos y mejor perfil de seguridad, entre ellos destaca la paroxetina. Estos medicamentos regulan la sensibilidad visceral y favorecen la motilidad.
Probióticos, su papel aún no está totalmente demostrado, pero parece que mejoran el meteorismo y la distensión abdominal. Otras técnicas como psicoterapia, la acupuntura o la hipnoterapia pueden ayudar a algunos pacientes a sobrellevar mejor los síntomas del colon irritable. Jiménez apunta que, cabe destacar que no existen fórmulas mágicas, limpieza de colon, dietas definitivas, que consigan curar la enfermedad ya que es un trastorno crónico que cursa en brotes o periodos que se alternan con otros de remisión clínica. Otros datos. Muestra una clara predilección por las mujeres, 14 a 24% frente al 5 a 19% en los varones. Suele aparecer antes de los 35 años, disminuyendo su incidencia a partir de los 60 años. Es más frecuente en pacientes con otras patologías digestivas funcionales, sobre todo dispepsia, molestias inespecíficas de estómago no ulcerosa, en mujeres con alteraciones ginecológicas, dismenorrea, y en pacientes con enfermedades psiquiátricas, bulimia, depresión, esquizofrenia. ¿Qué es? El colon irritable, cuya denominación más exacta es síndrome del intestino irritable, SII, se engloba dentro de un grupo de patologías que son los trastornos funcionales digestivos. Se define por la presencia de dolor abdominal recidivante, con periodos sintomáticos y otros sin síntomas, asociado a alteraciones en el ritmo intestinal ocurriendo periodos de diarrea, estreñimiento o ambos, pudiendo asociarse a hinchazón y distensión abdominal, en ausencia de enfermedad orgánica, infecciosa, metabólica o neurológica que afecte al aparato digestivo, informa Antonio M. Moreno García, portavoz de la Fundación Española de Aparato Digestivo, FEAD. También se ha denominado colitis nerviosa, colitis espástica o colon espástico. Todas estas denominaciones se consideran hoy erróneas e incompletas. Causas. Hasta hoy, no se conoce ningún mecanismo único que explique por qué los pacientes con colon irritable sufren estos síntomas de forma crónica y recidivante. Desde un punto de vista general, lo más aceptado y demostrado es que existen alteraciones de la motilidad o de la sensibilidad digestiva, influenciadas por factores psicológicos. Cada vez se está implicando más al eje barrera intestinal microbiota, es decir, la flora intestinal. Esta parece tener un papel muy importante sobre activación del sistema inmune a nivel de las paredes intestinales, que podría condicionar esta patología, según Moreno García. Además, se han propuesto otras diferentes alteraciones que también podrían influir en esta enfermedad: gastroenteritis, intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales y factores genéticos. Algunos expertos apuntan que puede estar relacionado con el estrés laboral, familiar o económico. Síntomas. Los síntomas digestivos propios son el dolor y la distensión abdominales, y la alteración del ritmo intestinal. El dolor abdominal suele ser difuso o localizado en hemiabdomen inferior, habitualmente no irradiado, de tipo cólico, opresivo o punzante, en general leve o de moderada intensidad, con una duración inferior a las 2 horas, que alivia tras la defecación y que suele respetar el sueño. El inicio o la presencia del dolor abdominal se asocia habitualmente con deseos de defecar o con cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones y frecuentemente, el paciente relaciona su comienzo con la ingesta de algún alimento. Las alteraciones del ritmo intestinal pueden manifestarse con predominio del estreñimiento o de la diarrea, o de forma alterna diarrea-estreñimiento. La distensión abdominal y el meteorismo se desarrollan progresivamente a lo largo del día y son referidas como exceso de gases. Son frecuentes la saciedad precoz tras la ingesta, las náuseas, los vómitos y el ardor torácico, pirosis. Otros síntomas son la sensación de evacuación incompleta y la presencia de moco en las deposiciones. Suele manifestarse con recaídas sin que exista una enfermedad orgánica de base que lo explique, añade Susana Jiménez Contreras, especialista de la Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD. Suele manifestarse con recaídas sin que exista una enfermedad orgánica de base que lo explique, añade Susana Jiménez Contreras, especialista de la Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD. Prevención. Una alimentación adecuada puede ayudar a prevenir futuros problemas de colon irritable. Se aconseja que las comidas sean pobres en grasas y ricas en proteínas y fibras. Un buen ejemplo para cumplir estas recomendaciones sería seguir el patrón alimentario de la dieta mediterránea. Hay alimentos que además pueden provocar una mayor cantidad de gases como la col, las legumbres, los frutos secos o las bebidas alcohólicas, que estos pacientes deben evitar para paliar dolores o molestias. Las recomendaciones generales añaden que es muy importante evitar el alcohol, el tabaco, los fritos y las comidas abundantes. Además, Jiménez apunta que es imprescindible adoptar una dieta adecuada, aunque esta deberá ser personalizada para cada paciente. Si deben hacerse restricciones dietéticas, lactosa, fructosa, gluten, FODMAP.
o no, deberá individualizarse. Por otro lado, evitar situaciones que generen estrés o ansiedad también puede ayudar a evitar una irritación. Así, intentar llevar una vida tranquila, en la medida de lo posible, siempre acompañada de unos hábitos saludables, horarios de las comidas adecuados, realizar 4 a 5 comidas diarias de moderada cuantía, ejercicio físico regular. También puede ayudar a los pacientes con síndrome de colon irritable. Jiménez aconseja también, evitar los fritos como una vía para reducir o eliminar las digestiones pesadas. Evitar los fritos como una vía para reducir o eliminar las digestiones pesadas. Las bebidas gaseosas aumentan la distensión abdominal. Las bebidas gaseosas aumentan la distensión abdominal. Los productos edulcorados ricos en fructosa pueden aumentar la distensión abdominal y puede disminuir la consistencia de las deposiciones o incluso producir diarrea. Los productos edulcorados ricos en fructosa pueden aumentar la distensión abdominal y puede disminuir la consistencia de las deposiciones o incluso producir diarrea. El agua también puede ayudar a reducir la irritación si se bebe entre 1,5 litros y 2 litros al día, ya que además previene el estreñimiento y facilita el movimiento del bolo alimenticio. Se recomienda también intentar comer todos los días a la misma hora, así como regularizar las horas de deposiciones preferiblemente después del desayuno, según indica la Clínica de la Universidad de Navarra. Hacer ejercicio de forma regular también es recomendable, al producir una mejora de la movilidad intestinal. En pacientes con estreñimiento, la actividad física puede ayudar a contrarrestarlo. Tipos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en una minuciosa historia clínica junto a una completa exploración física, las cuales nos orientarán hacia la posibilidad de tratarse de un colon irritable. Entonces, para completar el diagnóstico de sospecha, deberemos realizar diversas pruebas complementarias que nos descarten la existencia de patología orgánica, diagnóstico por exclusión. Entre estas pruebas complementarias podemos incluir análisis generales y específicos de sangre, orina y heces, estudios radiológicos de abdomen con y sin contraste, ecografía abdominal y sigmoidoscopia o colonoscopia. Dependiendo de los síntomas y de la edad del paciente, determinaremos en cada caso las pruebas más adecuadas para llegar al diagnóstico. Tratamientos. Es preciso proporcionar al paciente una información adecuada y comprensible sobre las características de su enfermedad, especialmente de su cronicidad y del pronóstico benigno de la misma. Establecer una buena relación paciente-médico favorecerá la evolución y disminuirá el número de consultas. No hay que minusvalorar las molestias del enfermo, ya que sus síntomas son reales. Una vez que el paciente haya entendido su patología y haya podido resolver todas sus dudas, se pueden iniciar diversos tratamientos dependiendo de la naturaleza e intensidad de los síntomas. Las posibilidades actualmente disponibles incluyen: medidas higiénico-dietéticas, evitar temporalmente aquellos alimentos y bebidas que desencadenen o empeoren sus síntomas, tóxicos como el tabaco, estimulantes como el alcohol y el café, los que produzcan gases en exceso, etc. Aconsejar la realización de ejercicio físico adecuado a su edad y evitar el sedentarismo. Si predomina el estreñimiento, habrá que aconsejar el aumento en la ingesta de fibra, frutas, verduras, cereales, ensaladas, etc. En este sentido, la dieta mediterránea puede ser un patrón de referencia. Fármacos. Solo cuando la intensidad de los síntomas así lo aconseje, se puede recurrir a la toma de medicamentos dirigidos a controlar el síntoma predominante y durante un periodo limitado de tiempo. Pueden ser inhibidores de los espasmos, espasmolíticos, estimulantes de la motilidad, procinéticos, antidiarreicos, laxantes, antidepresivos y ansiolíticos. Según Moreno García, existen muchos medicamentos que se pueden emplear en monoterapia o combinándolos según los síntomas predominantes. Fibra. Existen diversos tipos de fibra: la soluble, hispagula, psyllium, y la insoluble, salvado de trigo. En varios estudios, se valoraba los efectos de las distintas fibras en el síndrome de intestino irritable, apreciando que la fibra soluble mejoraba la sintomatología, excepto la distensión y el dolor abdominal. La fibra insoluble no demostró una mejoría significativa. Laxantes. Se utilizan en los casos con predominio de estreñimiento. Antidiarreicos. Son fármacos que se emplean en los casos que predomina la diarrea. Dentro de este grupo tenemos la loperamida, la codeína y las resinas de intercambio iónico. Espasmolíticos. Son fármacos que actúan sobre la fibra muscular lisa del tubo digestivo, inhibiendo su motilidad. Suelen mejorar el dolor abdominal en un alto porcentaje de pacientes. Agonistas de los receptores de serotonina 5-HT4, estos medicamentos estimulan la motilidad intestinal y reducen la sensibilidad visceral, por lo tanto mejoran el tránsito intestinal y mejoran el dolor. Estarían indicados en casos de estreñimiento que no responde a otras medidas.
Actualmente, tenemos comercializada la prucaloprida, que se emplea en casos seleccionados. Linaclotida, es un péptido que se une a los receptores de guanilato ciclasa C del intestino. Esto provoca una reducción de la sensibilidad intestinal, reduciendo el dolor abdominal y aumentando la cantidad de líquido que se produce a nivel intestinal y bloqueando su absorción, con lo que mejora el tránsito intestinal. Se usa en los casos con estreñimiento moderado o grave sin respuesta a tratamiento previos. Tiene muy buen perfil de seguridad, siendo muy seguro. Antidepresivos, se han usado no para regular el estado de ánimo, sino por su mecanismo de acción a nivel intestinal. Existen dos grupos, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, y los ISRS, más modernos y mejor perfil de seguridad, entre ellos destaca la paroxetina. Estos medicamentos regulan la sensibilidad visceral y favorecen la motilidad. Probióticos, su papel aún no está totalmente demostrado, pero parece que mejoran el meteorismo y la distensión abdominal. Otras técnicas como psicoterapia, la acupuntura o la hipnoterapia pueden ayudar a algunos pacientes a sobrellevar mejor los síntomas del colon irritable. Jiménez apunta que, cabe destacar que no existen fórmulas mágicas, limpieza de colon, dietas definitivas, que consigan curar la enfermedad ya que es un trastorno crónico que cursa en brotes o periodos que se alternan con otros de remisión clínica. Otros datos. Muestra una clara predilección por las mujeres, 14 a 24% frente al 5 a 19% en los varones. Suele aparecer antes de los 35 años, disminuyendo su incidencia a partir de los 60 años. Es más frecuente en pacientes con otras patologías digestivas funcionales, sobre todo dispepsia, molestias inespecíficas de estómago no ulcerosa, en mujeres con alteraciones ginecológicas, dismenorrea, y en pacientes con enfermedades psiquiátricas, bulimia, depresión, esquizofrenia.